Quiero ver de dónde pongo la chat. Renombrar, no. ¿Desde dónde tengo que...? A ver. Poner la clave para compartir, a ver. Acá. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, el texto creo que está entre todos los materiales de la plataforma. Bien, ya puedo compartir. Bueno, lo que les decía es que ya seguramente ustedes van a poder encontrar este texto entre los materiales en la plataforma, y alguien preguntaba, me llegó un correo preguntándome por unos capítulos de Mario Krieger, que creo que son el 3 y el 4 y el 5, algo así, unos capítulos del principio del texto de Krieger. Sí, profe, yo le había preguntado. Bien. Bueno, nosotros lo que vamos a tomar son los temas que dimos. Si ese tema no se llegó a dar, que creo que fue lo que ocurrió, que ese tema no se dio, seguramente lo vamos a poner para el segundo examen, ¿sabes? Pero en principio tomamos sobre los temas que trabajamos. ¿Vamos? Ok. Sí, yo... Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Yo preguntaba por las dudas. Yo preguntaba por las dudas. Igualmente... Me están escuchando inestable, ¿no? Sí, quizás se le corta al compañero. Ah, ¿a mí no? No, usted no, lo que no la vemos. No, recién bajé la imagen porque me pareció que el sábado di una clase y me pasaba que se me cortaba a mí, así que no sé si es a él o a mí. No, ahora se ve y está compartiendo una PPT. ¿Puede ser? Sí, estoy compartiendo profe, PPT. Sí. Ok. Saqué la imagen por las dudas que fuera yo la que tenía la conexión inestable. Bueno, ahí el compañero le escribió, creo que por el chat. Si no me equivoco. bien. Bueno, entonces dejo de compartir, vamos a escuchar lo que dice. Le preguntaba por las dudas los temas del parcial. Los temas del parcial, creo que queda una clase más antes del parcial, que es el lunes que viene, ¿verdad? Sí. Sí, y otra más también. También. Sí. ¿Pues también hay? Bueno. Sí, después también. Bueno. Yo por mi parte... Profesor Alberti, para terminar un tema que no quedó terminado. Estructura no debe haber quedado terminado. Exacto. Sí, está bien. Bueno, si él va a terminar el tema de estructura, entonces tienen un par de clases más todavía. Por mi parte van los temas que yo voy a hacer preguntas, el parcial lo armamos entre todos los profesores y cada uno arma una batería de preguntas vinculadas a los temas que dio. Así que yo voy a trabajar sobre los temas que vieron conmigo. ¿Está bien? Vamos a hacer preguntas desde ahí. La modalidad todavía no la definimos, pero por ahí el profesor, ¿este jueves tienen con Alberti? Sí. Bueno, seguramente para el jueves algo definido va a haber, cómo va a ser la modalidad. Si no, el lunes le diremos. Pero por lo pronto entran los temas que vimos. ¿Estamos? Bien. Bueno. ¿Estoy compartiendo? Ahora no veo. Sí. Estamos viendo el PowerPoint. Pero yo no lo veo ahora. Qué maravilla. Buenísimo. Perfecto. A ver, vamos de nuevo. No sé qué pasó. No, pero no lo veo yo. Aguárdenme un segundito, a ver. Aguárdenme un segundito, a ver si puedo con esto. Bueno, ahora creo que sí. Ahora creo que ya estamos. Bueno, vamos
a trabajar hoy, entonces, sobre el autor Slemenson, que ustedes ya vieron algo de Slemenson en la definición de análisis organizacional, ¿se acuerdan? Esa parte que trabajaban, no la trabajaron conmigo, la trabajaron con otros profesores, supongo que lo habrán trabajado con Alberti, en donde teníamos la definición de análisis, la limitación del campo de acción del análisis organizacional. ¿Se acuerdan de ese texto? Uno de los textos del principio, de introductorios. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre Slemenson. Pero acá de dónde corre. Bueno, vamos a trabajar sobre Aldo Slemenson y vamos a trabajar sobre su propuesta a través de las 7 dimensiones para el análisis organizacional. Este autor lo que va a hacer es brindarnos, como acá estoy transmitiendo en esta filmina, un encuadre para poder hacer un análisis en una organización. ¿Está bien? Un modelo de abordaje para analizar una organización. Slemenson dice que el estudio de las organizaciones, ya sea para analizarlas o bien para intervenir en estas organizaciones, o sea, ante la necesidad de elaborar un diagnóstico y poder brindar algunas líneas de acción ante un determinado problema, en donde es convocado un consultor, él lo que dice es que este estudio de estas organizaciones va a exigir que podamos comprender cuáles son los elementos relevantes que forman la organización, o sea, que constituyen esa organización. Él va a decir que nosotros podemos delimitar una serie de variables y que a través del conocimiento de esas variables vamos a llegar al conocimiento de una organización. ¿Está bien? Él va a hablar de aspectos constitutivos de una organización. Y va a decir que no basta solamente con conocer esos aspectos constitutivos de esa organización, sino que también tenemos que tener en cuenta el entorno, es decir, el contexto en donde esa organización está inserta. Entonces, de esta manera, este autor nos va a decir que una organización es una realidad muy compleja y que a través de las 7 dimensiones que él va a enunciar y analizar y ofrecer como esa herramienta de intervención, como para poder abordar esa organización, él va a decir que a través de esa herramienta nosotros vamos a armarnos de un instrumento válido que va a servir para la intervención, más que para el análisis en sí. O sea, nos va a brindar una herramienta que nos va a permitir hacer un análisis y poder ofrecer alguna solución ante una cuestión puntual por la que atraviesa esa organización. ¿Se entiende? O sea, en este caso tendríamos un consultor o un analista que accede a una organización. Ustedes se acuerdan que a veces se podía acceder por algún interés teórico particular o bien ante un requerimiento puntual. Bueno, entonces él va a decir que es una herramienta propicia para trabajar y dar algunas líneas de acción u ofrecer algún análisis, ¿no? Y un posterior plan de acción ante una situación concreta. Entonces él va a decir que nosotros tenemos que conocer el clima, la cultura, las leyes, la tecnología, la economía y los contextos, ¿no? Que básicamente esos son los elementos que que son fundamentales para llevar adelante el análisis de una organización. Ahora bien, el autor
Aguarden un segundito. Bueno, entonces este autor va a recorrer una serie de definiciones, ¿no? Hasta llegar a construir su propia definición de organización. Entonces vamos a ver en el texto que él va a recorrer varios autores y de cada uno va tomando algún aspecto puntual, ¿no? Y con esos aspectos va a llegar a su definición de organización. Entonces, él va a tomar, por ejemplo, uno de los autores con los que va a trabajar es Amitai Aczioni, y dice que las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas constituidas para alcanzar fines específicos. Entonces vamos a ver que de cada autor, yo le decía recién que iba rescatando algún elemento, y vamos a ver que de este autor va a rescatar ese concepto de deliberadamente constituida, con lo cual nos da la idea de una intencionalidad, de alguna suerte de creación consciente en la conducta de su fundador, y que nos va a remitir a esa idea inicial que tiene que ver con esa fundación, con ese pacto o con ese contrato social que se va a establecer entre los miembros de una organización. Entonces es como que hay algo que se consiente, ¿no? Y que de esta manera pasa a formar parte de una sociedad o de una comunidad, y así empieza a independizarse de esas primeras ideas o de esas primeras intenciones que fueron definitivamente la que le dieron origen. Primero tenemos una idea en la cabeza del fundador y después tenemos una organización concreta, conviviendo en un determinado entorno. Entonces él va a decir que una organización constituye un sistema sociotécnico interpersonal deliberadamente creado para la realización de fines específicos, configurados alrededor de un proyecto concreto tendiente a satisfacer necesidades manifiestas y latentes de sus miembros y de una audiencia externa. Mantiene su cohesión y eficacia mediante un sistema de autoridad basado en la diferenciación de responsabilidades y en la capacidad igualmente diferencial de sus miembros. En su seno se despliega un conflicto social originado en la existencia de grupos significativos de poder en interacción dinámica que pugnan por realizar sus intereses sectoriales. Finalmente, va a decir, la organización se halla inserta en un medio o contexto externo con el cual guarda una relación interdependiente, significativa, contexto poblado por entidades diversas con las que interactúa, colabora y o compite. Es decir, él va a armar toda... ¿Cómo? ¿Alguien comentaba algo? Bueno, él va a comentar, él va a ir, armando con su definición, que a su vez construye del aporte de distintos autores, va a armar esta estructura de análisis, ¿no? Porque de esta misma definición vamos a ver cómo se van a desprender las variables que son relevantes para el análisis. Entonces, la primer dimensión que él va a analizar o que va a ofrecernos es la dimensión del proyecto, la tarea y la tecnología, en segundo lugar, la estructura organizativa, las relaciones interpersonales o la integración psicosocial,
los recursos humanos, los grupos internos de poder y finalmente el contexto, ¿no? Esto es lo que él nos va a decir. Si nosotros podemos conocer esto, estamos en condiciones de, o tenemos en nuestro poder, una herramienta que nos va a permitir conocer una organización y ofrecer alguna alternativa o algún plan de acción ante una situación puntual, ¿no? Entonces, bueno, vamos con ¿alguna duda hasta acá? No, profe, por mi parte no. Bueno, entonces ahora sí nos metemos con el tema de las dimensiones, ya nos metemos ahora con el análisis de estas dimensiones que nos da este autor a través de esta herramienta, y vamos a ver que la primera dimensión que trabaja Aldous Levenson es la del proyecto, ¿sí? Entonces él dice que el proyecto es la génesis de la organización. ¿Qué es una génesis? Origen. Algo parecido al origen. Exactamente, es un origen. Exactamente. Es la idea que aparece en la cabeza del fundador, ¿sí? Es la génesis. Entonces él dice que es un impulso que va a determinar el proceso y el devenir posterior, ¿sí? Parece en principio unas palabras medias rebuscadas, pero vamos a tratar de darle sentido a esto de el impulso que va a determinar el proceso y el devenir posterior. Entonces yo acá pienso en, a ver, primero, ustedes imagínense que alguien se queda, no sé, alguien tiene la idea de tener un maxi kiosco, ¿no? En algún momento, tener un maxi kiosco, que no le alcanza la plata, pero que va comprando por ahí algunas estructuras, algunas estanterías, algunos módulos que después puedan ir acoplando otros con la idea de ir ampliándose, ¿no? Porque en su cabeza está que hoy cuentan con este capital, pero que mañana se pueden agrandar a medida que la organización o que el kiosco vaya avanzando, que vaya vendiendo, que se puedan capitalizando. Dice, bueno, yo hoy compro esta estantería, pero yo mañana le agrego unos tornillos acá y agrego 2 estanterías más. Y así puedo comprar una parte de abajo, no sé, el mostrador, y después arriba pongo una cigarrera y a los costados podría tener algún otro artículo que quiera vender, ¿no? Con la idea de que mi kiosco vaya creciendo. ¿Estamos? Es una idea que puede ocurrir. ¿Está bien? Eso es un proyecto de una organización. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí. Ahora supónganse, yo por ejemplo tengo una clienta que dice, tengo mis 2 hijos que son 2 vagos, no duran en ningún trabajo. Entonces se le ocurrió abrir una ventana en la casa y poner un kiosco. ¿Ustedes piensan que la previsión de uno y de otro proyecto es igual? No. Claramente son 2 organizaciones distintas, ¿no? Una está pensada, ¿no? Pensada con una idea de crecimiento, y la otra está pensada con la idea de que estos 2 vagos que no duran en ningún trabajo se ganen un peso. Entonces, las previsiones que se van a tomar en un caso y en el otro son totalmente distintas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Levenson dice, es el impulso que va a determinar el proceso y el devenir posterior. Claro, el proceso está determinado en base a lo que es esa idea, ¿sí? Y el devenir posterior, o sea, en base a lo que yo planifico y las acciones que tomo hoy, es como en principio, digo en principio porque estamos en la Argentina, se espera que una organización crezca o se extienda. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vamos con esta idea de que ese impulso, que esa idea va a determinar una suerte de acciones y que esas acciones van a marcar un camino para donde se va a ir creciendo o decreciendo esa organización. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora yo les hago otro ejemplo con respecto a esto de la idea. ¿Ustedes alguno de ustedes vive en un barrio? ¿Viven todos en el centro de San Miguel, en un lugar céntrico? ¿Alguno de ustedes vive en un barrio? ¿Qué tipo de barrio? Barrio, con la verdulería, la carnicería. Sí, Barrio, sí, ¿no? no, Con hiper- Algo así, sí. Sí. ¿Sí? no, profe. Bueno, Sí. bien. Ustedes no vieron, cada vez quedan menos de eso, pero algunos puede haber visto, y sobre todo hace unos años atrás, algunos negocios que por ahí generalmente eran mercerías, tienditas de barrio, en donde una vidriera estaba llena de tierra, con 2 botones y un cierre, poca mercadería, poca iluminación. Esos negocios un tanto depresivos, ¿alguna vez vieron en un barrio algo de esto que yo les digo? Sí. Yo sigo viendo. ¿Seguís viendo? Yo sigo viendo. Sí. ¿En dónde lo ves? ¿En tu En barrio? Mateo, que es Escobar, todavía veo esas cosas. Bueno, ves esas cosas, bien. Entonces, cuando uno por ahí se pone a mirar, ¿no? Uno que es curioso de estos temas, entonces se pone a mirar, entonces por ahí ve 2 viejitos, ¿no? Que están allá en el fondo, y uno dice, esta gente debe estar totalmente desactualizada con los precios, y por ahí, en la cabeza capitalista de cada uno de nosotros dice, pero si esta gente se pusiera a alquilar este local, ¿no le sacaría más plata? ¿Nunca se le ocurrió pensar eso? Sí. Ah, sí, ¿no? En esa Sí, cabeza sí. pasó la idea de que cuánto podrían pedir por un alquiler y se quedan tranquilos y no tienen este negocio. ¿Sí o no? ¿Pasó por esa cabeza? Bueno, Sí. bien. Entonces, ¿qué nos dice Lemenson acá? Que hay un proyecto detrás de todo eso, ¿no? Y que el proyecto no necesariamente es ganar plata. ¿Está? Por ahí esa gente, no sé, hipoteticemos, no tiene otra ocupación. Y esto de la tienda le funciona bien porque por lo menos está ocupado. Por ahí, a ver, pensemos, no solamente se puede movilizar, porque seguramente por ahí les ofrecieron alquilar, pero dicen, no, porque yo voy a meter gente en mi casa, ¿no? Como que un alquiler le va a generar, bueno, me pasó la semana pasada con mi mamá justamente, dice, no, si me alquilan esto y qué, van a entrar a mi casa. ¿Por qué van a entrar a tu casa? Vos tenés que poner una puerta y tenés que cerrar un local y no necesariamente. Entonces, a veces, ese tipo de locales o ese tipo de organizaciones que uno ve responden a otro tipo de proyecto, ¿está bien? A otro tipo de idea. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de que le daría más plata, y posiblemente sí, pero a veces no se trata de eso solo, ¿está bien? Entonces hay que indagar en esas organizaciones que nos resultan raras, hay que indagar el proyecto, ¿está bien? Entonces, Lemenson nos va a decir que el proyecto va a comprender una serie de previsiones e intentos de acciones que son de distinto orden y que va a permitir lograr el objetivo. Y acá, cuando uno piensa en el proyecto, no solamente piensa en los objetivos, sino también pensamos en recursos humanos, pensamos en el financiamiento, ¿sí? Pensamos en la infraestructura, pensamos en el equipamiento, ¿sí? Entonces, hay veces que nosotros miramos las paredes, la infraestructura de un lugar y decimos, ¿cuál fue el proyecto acá? ¿Ustedes son todos de la sede San Miguel? Pregunto. ¿Cómo, profe? No, ¿Todos yo son de no. la sede? ¿No? No, profe. Yo soy de Chivilcoy. Yo Vos de sos de Luján. Chivilcoy. Bueno, No, tampoco. ¿alguno de sede San Miguel hay? Sí, yo soy de San Miguel. Bueno, algunos. ¿Ustedes cuándo empezaron en la universidad? ¿Cuántos años hace que empezaron? Mucho. Yo dejé y volví a incorporarme ahora.
Ah, perfecto, bien. Entonces vos me vas a seguir con una idea y se lo vamos a contar al resto. ¿Vos te acordás cuando estaban en la sede San Miguel esas aulas chiquitas en el tercer piso? Sí, ¿Sí? como mucho ¿Verdad entrábamos. cómo era? ¿Eh? Sí, como mucho entrábamos. ¿Cuántos En entraban? algunas, no había mucho. No era mucha cantidad. 10 Bueno, y apretaditos. 10 apretaditos. Bueno, hubo una época, hace unos años ya que la universidad emprendió una remodelación que habrá sido como en el 2015, calculo que fue. Pero antes de eso, uno miraba la Universidad de Luján, San Miguel, les cuento, y uno encontraba arriba de todo unas aulas chiquititas, que entraban, como dice acá, ¿cómo es tu nombre? Marina. Marina, 10 alumnos. Entonces Sí. díganme, ¿qué cabeza puede haber construido en una universidad un aula para 10 alumnos? Raro, ¿no? Sí. Bueno, después en la parte del aula magna, ¿vos te acordás, Marina? Que Sí. había como una sola entrada que era por el hall central. Sí. Y después se elevaba al lado del pizarrón. Sí. Se elevaba, ¿te acordás? Y había Sí. como un cuartito chiquitito al costado. Sí. Bien. Bueno, cuando uno entraba a la Universidad de Luján, que yo entré mucho antes que ustedes, veía eso y era como raro, ¿no? Entonces decía, ¿qué proyecto de universidad fue este que hacen un aula para 10 alumnos y abajo un lugar grande que se eleva al lado del pizarrón y al lado tiene un cuartito chiquito? Entonces, cuando uno indagaba en el proyecto, se enteraba que en la Universidad de Luján, en la sede San Miguel, había funcionado un convento, ¿no? Eso era un convento. Y la parte de arriba eran los cuartos de las monjas. Por eso quedaron chiquitos. Después, en una remodelación, lo adaptaron, ¿no? Entonces, ahí es como que ahí empieza a tomar un poco más de sentido esa infraestructura en relación a que, claro, el proyecto inicial era un convento. A su vez, el aula magna era la capilla y lo que se elevaba era el altar. Al costado del altar estaba el lugar de donde salía el cura, donde guardaban las hostias, que la Eucaristía, no sé. Entonces, ahí es como que la idea de ese lugar empezaba a cobrar alguna suerte de sentido, ¿no? Entonces, a veces uno, esas cosas raras que se encuentra, y no solamente estoy hablando de paredes, ¿sí? A veces estoy hablando de otras cosas que quedaron y que no se pudieron remover y que tienen que ver con ese proyecto inicial, ¿no? Entonces, una buena pregunta cuando algo no entendemos muy bien es, ¿cuál fue el proyecto? ¿No? ¿Qué se pensó al principio? Es una buena manera de poder entender, y sobre todo esto me refiero por ahí a las pymes, ¿no? Que por ahí al principio pensaron que se iban a hacer alguna cosa, contrataron el personal y después en un determinado momento, y más con lo complicado que es desarrollar un emprendimiento en este país, tuvieron que dar un giro y hay cosas que quedaron que no las pudieron remover, ¿no? O que no las pudieron cambiar. Entonces, cuando uno indaga el proyecto, muchas cosas empiezan a tener sentido. ¿Está? Pensemos no solamente desde las paredes, pensemos también en recursos humanos. ¿Cuánto le cuesta a una pyme desvincular, o no sé, supónganse que pensaron en una actividad y después ya no lo necesitaron? Y resulta que indemnizarlo les resulta tan caro como cerrar las persianas. Entonces, hay cosas que cuando uno indaga el proyecto, empiezan a aparecer explicaciones de muchas cosas que nosotros, en principio, no los vemos. O no lo vemos con esa idea de eficiencia, eficacia, o decimos, si en lo viejo esto, alquilan el local, van a ganar más plata que teniendo la mercería. ¿Está bien? Entonces, indagar en el proyecto puede dar respuesta a muchas situaciones que en principio no nos cierran. ¿Está bien? Entonces va a decir, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Entonces va a decir que va a comprender una serie de previsiones
para lograr ese objetivo. Y que a su vez el proyecto surge de y da sentido a la organización. Surge de porque le va a dar sentido. Y a su vez da sentido porque ese proyecto es el que va a definir la organización. Porque a partir de ese proyecto, de esa idea, de esa visión que tuvieron los fundadores, se empieza a proyectar el futuro. Desde esa imagen mental vamos a ver que va a surgir una organización. Entonces, Lemenson va a decir, se van a definir conceptos como la misión de esa organización. La misión, ustedes lo vieron, que muchas veces hoy somos misión, visión y objetivos estratégicos. Se definen desde el proyecto. Y ustedes vieron que hoy por hoy casi todas las páginas web corporativas lo ponen, ¿vieron? Son conceptos muy utilizados, que surgen justamente del proyecto. La misión, va a decirnos Lemenson, es la declaración del propósito fundamental de la organización. Es lo que nos va a decir en qué negocio estamos, quiénes somos, para qué existimos. Y es esa misión la que va a establecer la expectativa, o sea, lo que se puede esperar en relación a las políticas y al desempeño que va a tener esa organización. ¿Estamos? Después vamos a ver, en principio, esto es una definición, una tarea para dentro de la organización. Pero después vamos a ver que tiene que ser sensible con el entorno y con las necesidades del cliente, pues si no nos quedamos sin organización. Si no tenemos clientes, adeptos, seguidores, no vamos a tener organización. Pero en principio es un trabajo hacia adentro, que es definir quiénes somos, para qué existimos. Después la visión es otro punto que se desarrolla junto con el proyecto, que nos va a decir hacia dónde nos dirigimos, qué queremos ser, cómo nos vemos, nuestra visión, qué pretendemos ser. Ustedes se ven licenciados en administración, es hacia dónde se dirigen. Y en base a esa visión, es como que se van a establecer los objetivos estratégicos que nos van a decir cómo llegar a esa visión, ¿no? Que son los propósitos de desempeño más importantes que la organización en el largo plazo pretende alcanzar. ¿Está bien? Es hacia donde se dirige. ¿Vamos? Y en todo esto que vamos hablando, vamos a ver que los valores van a jugar un papel importante, porque es lo que va a dar sentido y lo que va a cohesionar los esfuerzos de las personas, lo que va a hacer referencia a qué tipo de organización se quiere llegar a ser, a qué diferenciación es la que se pretende alcanzar. Y si decimos que van a cohesionar los esfuerzos, vamos a ver que las metas y los valores que una organización enuncia van a tener que ser compartidos. ¿Por qué? Porque van a definir cuáles son los comportamientos de las personas, y cuáles son los comportamientos que van a ir desplegando esa organización hacia el contexto, hacia el exterior. ¿Estamos? Entonces, ese proyecto vamos a ver que se nutre de ideas. En principio vamos a ver que son intuiciones conscientes, percepciones internas de los fundadores, Después vamos a ver hacia dónde va a dirigirse ese proyecto. Vamos a ver que van a ser los clientes, los destinatarios. No solo se van a detectar necesidades, sino que también es posible crear necesidades. No siempre... Bueno, esto lo habrán trabajado ustedes cuando vieron la materia de comercialización.
no siempre un servicio o un bien es un bien que existe. A veces se crean necesidades, bienes o servicios. Yo me acuerdo que hace unos años atrás había una propaganda que hablaba de mi primer claro como una necesidad, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a ver que hay innovación, hay una propuesta de cambio, va a haber un balance entre las ideas, entre las necesidades, entre las oportunidades, entre la organización y con el medio ambiente. Entonces ahí es donde decimos que va a comenzar como un proceso de diálogo con la audiencia externa, ¿no? Porque, por otro lado, también el emprendedor requiere de una sensibilidad especial como para poder ver o percibir esas necesidades o bien crearlas, ¿no? Crearlas. Va a tener que ser capaz de conectarse con mucho criterio y con un poco de riesgo con esas necesidades y con esa apuesta al proyecto. Y estas vamos a ver que son condiciones básicas de un emprendedor, ¿no? Que harán, que van a hacer que el proyecto tenga éxito. Después va a ser la misma realidad la que va a ser constante ese ejercicio, en el sentido de que siempre va a haber problemas para resolver, siempre va a ser necesario determinar ajustes y ser creativos con las soluciones que se pueden ir brindando a los problemas que van surgiendo. Pero en principio el emprendedor tiene algunas condiciones básicas. Vieron que a veces decimos, es un visionario. ¿No escucharon nunca? Fulano es un visionario. Visionario tiene que ver con esto, ¿no? De poder percibir o poder detectar que esto puede funcionar acá y en este momento. Bueno, pero si nosotros seguimos abordando este tema, vamos a ver que el sistema no va a funcionar solamente de manera vertical, ¿no? O sea, de manera vertical en relación en una línea de autoridad me refiero, sino que vamos a ver que la mayor riqueza la vamos a encontrar en la horizontalidad, es decir, en las relaciones entre las personas, en donde vamos a ver que se empiezan a conjugar esos valores que se enunciaron, que en principio son las ideas y los valores del fundador, pero que después pasan a ser de la organización y empiezan a ser practicados y empiezan a guiar el accionar de sus miembros. Entonces, además de una dimensión subjetiva, vamos a ver que hay una realidad objetiva y externa, que es la que le va a dar sentido a ese proyecto. Entonces, el ajuste entre lo externo y lo interno es un aspecto fundamental para la continuidad de un proyecto. Jane, ¿se acuerdan de Jane cuando trabajaron con Jane en Cultura? Él, respecto a esto, el proyecto dice que la organización surge de una idea y que se transforma en un manual de actividades de dos o más personas van a realizar, ¿no? Y que los fundadores van a poder ser reemplazados por otros dirigentes, pero que una organización va a tener vida propia cuando tiene éxito. Y éxito tiene una organización que tiene adeptos, y ahí llamen los seguidores, clientes, usuarios, ¿sí? Pero que recién una organización va a adquirir estabilidad cuando ya va más allá de sus objetivos. Y esto es, cuando se brinda un sentido de pertenencia a sus miembros, ¿sí? Somos Coca-Cola, yo me acuerdo de la propaganda de Telefónica, nosotros los de Telefónica, bueno, eso es trabajar el sentido de pertenencia, ¿no? A lo que se refiere Jane. Entonces dice que va a ser estable cuando ya haya un sentido de pertenencia. A veces lo vemos en algunas organizaciones en donde los miembros hablan de nosotros. Ahí ya se generó un sentido de pertenencia. Entonces va a decir que
ahí es estable porque ya los miembros tienen ese sentido de pertenencia. Cuando hay una identidad, somos Telefónica. Cuando va a asumir un rol en esa comunidad y cuando se empiezan a crear mitos o razones que justifican la razón por la cual esa organización tiene que existir, ¿sí? Tiene que existir porque es la escuela que le enseña a los alumnos de TUR. Entonces ahí es estable. Tiene que existir cuando la misma comunidad o contexto empieza a creer las razones por las cuales esa organización debe estar. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No. No. ¿Está bien? Bueno, seguimos con, si no hay más dudas hasta acá, después, en todo caso... No, el texto de Slemenson es bastante llevadero. Bueno, vamos con la dimensión siguiente, que es la de la tarea y la tecnología, ¿sí? Porque los objetivos van a representar los resultados que se esperan, ¿no? Y eso se supone que llegar a esos objetivos vamos a tener que llevar adelante una tarea, ¿no? Y esa tarea, su realización, la realización de la tarea, va a requerir de tecnología. Entonces, son los caminos que vamos a tomar para alcanzar el objetivo y vamos a ver que esos caminos pueden tener distintos niveles de complejidad, ¿eh? Vamos a ver desde tareas simples hasta tareas más complejas. Ahí Slemenson hace una clasificación, ¿sí? El componente tecnológico, ¿sí? Vamos a ver que está compuesto por medios materiales, equipos, el ambiente territorial, es todo lo que entendemos por organización interna, ¿eh? Los conocimientos, ¿sí? También forman parte de esta dimensión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tarea de la organización, ya sabemos, digo para cuando, si tienen que hacer un análisis, tomamos la tarea principal de la organización. Por ejemplo, en una industria automotriz, nosotros sabemos que hay tareas gerenciales, que hay tareas de comercialización, pero cuando uno habla de la tarea principal, ¿no? De lo que la organización se dedica, porque por supuesto que siempre hay un rol gerencial en cualquier organización, ¿sí? Siempre va a haber distintos niveles de complejidad, pero, por ejemplo, no es lo mismo el conocimiento o la tecnología que se requiere para poner un hospital que para poner una fábrica de soda. Entonces, en algunos casos tenemos unas tareas simples, ¿no? Estos roles comprendidos, y en otros casos necesitamos un personal especializado. ¿Está bien? Tenemos otro tipo de complejidad en la tarea. ¿Estamos? Pero siempre que hablamos de tarea primaria, estamos hablando de la actividad central de la organización, más allá que en esa misma organización haya otras de mayor o menor nivel. ¿Está bien? O sea, en un hospital también hay gente que limpia, pero bueno, no. Cuando hablamos de la tarea estamos hablando de otra cosa. La actividad principal. ¿Está bien? Vamos con la estructura. Otro de las dimensiones que nos habla Aldous Slemenson. La estructura es el marco formal que la organización necesita para operar como un sistema complejo, como un sistema de resolución de problemas. Y acá estamos hablando de roles y no de personas. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Yo en rol, no, hay cosas que puedo decir, no puedo decir que no es lo mismo que lo diría en otro contexto. Ustedes también, como alumnos, ¿no? Es como que acá no somos fulano y fulano, somos los docentes y los alumnos. ¿Está bien? Nuestro accionar está delimitado por el rol, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que se entiende? Bueno, hay una serie de expectativas que rodean
ese rol. ¿Está bien? Yo tengo un cargo de docente y bueno, hay una serie de expectativas que rodean ese cargo. Yo no puedo decir, hola, le abro el Zoom, este es el tema, léanselo solos y me voy. O sea, se supone que una introducción, a ver, una aclaración. ¿No? ¿Cómo? Una presentación del tema, información Una básica. presentación, exactamente, alguna referencia. Por supuesto que esto es una universidad en donde gran parte de la tarea, ustedes no son de primer grado, no hay que agarrarles la mano para que escriban la letra A. O sea, gran parte del camino lo van a hacer solos, ¿no? Y que en parte está muy bien que así sea, ¿no? Porque ustedes piensen que ustedes, bueno, yéndonos por ahí un poco de tema, ¿se entiende? Yo hace poco leí una estadística que me llamó mucho la atención y dije, bueno, qué importante es que un alumno aprenda que aprenda a adquirir conocimientos, ¿no? A buscar los conocimientos por sí mismo e incorporarlos. Más allá de la ayuda y del acompañamiento que hace un docente, que no es lo mismo un docente de 5º año que un docente de primero, ¿no? Estamos ya, ustedes son casi colegas, pero a lo largo de su vida profesional, ¿no? Suponiendo que una persona promediando los 50 años y con una vida profesional de 20, 25 años, se supone que adquirió, una vez recibido, 3 veces más la carrera que hizo. Entonces, fíjense todo el camino que les queda por recorrer y seguir aprendiendo de acá a unos años, y si no es importante, aprender a adquirir conocimiento, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de los roles. Se supone que el docente enseña, se supone que el alumno estudia, ¿no? O sea, eso está fuera de discusión. Entonces acá estábamos hablando de una estructura, ¿no? En donde existen una serie de cargos y esas expectativas que rodean esos cargos serían los roles. Entonces estamos hablando de roles y ya no hablamos de personas, ¿está bien? O sea, uno como persona, pero como en rol, tiene que tomar otro tipo de conductas. ¿Y eso saben dónde lo vemos cuando vemos estructura? A veces cuando vemos problemas organizacionales y te dicen, no, lo que pasa, este año ya estamos todavía muy atravesados por esto de la pandemia, pero años atrás en donde los chicos han ido a hacer trabajos en una organización concreta, entonces veíamos que, por ejemplo, decían, no, lo que pasa es que los de compras se llevan mal con los de tesorería. Entonces, no le mandan los formularios y por esa razón pasa. Bueno, a ver, entendamos que acá estamos en rol. Rol de alumno, rol de docente, rol de tesorero y rol de contador. No da lugar a que uno se lleve mal, ¿sí? Uno puede no ser amigo, pero el rol requiere que uno se comunique con otra estructura vital para la organización. O sea, no hay lugar para llevarse mal, porque eso no se trata de ser amigos. Se trata de que se obstaculiza la tarea y que la organización empieza a tener dificultades. ¿Está bien? Entonces, hablar de rol no es un tema menor, sino que significa toda la expectativa que hay en torno a ese cargo, ¿no? Y que es una expectativa que tiene que ver con una cuestión formal y de desempeño y definida en alguna parte. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿puede ser un manual de funciones? ¿Cómo? ¿Puede ser eso en un manual de funciones? Claro, o sea, cuando vos tenés, por ejemplo, vos tenés un puesto de trabajo, ¿no? Entonces vos tenés definido cuáles son las tareas que tiene que cumplir ese puesto. Entonces, si yo digo, pues claro que puede haber un manual, puede estar descrito en un manual o no, pero a ver, suponiendo que no estén escritas, ¿da que un tesorero no se hable con el contador porque no se llevan bien? No. No se puede, de ninguna manera se puede.
Pueden no ser amigos, odiar, pero se tienen que trabajar juntos, ¿está bien? Y si no pueden, hay un problema de autoridad. Hay un problema de autoridad, es decirle, mira, tu rol es este, ¿está bien? Nadie dice que vayan a comer todos los sábados juntos, pero tienen que trabajar juntos y dentro del trabajo y del rol y de la tarea, forma parte las comunicaciones, ¿está bien? Bien. No es optativo eso. Bueno, entonces acá, cuando hablamos de estructura, tenemos un organigrama, y ahí en el organigrama nosotros vemos cuáles son las áreas, los niveles jerárquicos, cuáles son las relaciones. O sea, un organigrama determina qué área se reporta a cuál, y cuál se relaciona con cuál. Entonces, si yo lo tengo en un organigrama, no puede quedar sujeto a una cuestión de que las personas, no, yo me llevo bien con este, entonces interactúo. No, tiene que interactuar con el que tiene que interactuar, definido por un organigrama y definido por una estructura organizacional. ¿Está bien? Después, dentro de la estructura tenemos las funciones de cada puesto, que es lo que decías vos. Pueden estar definidas o pueden ser implícitas. A veces en una pyme no hay ningún manual, ¿sí? Sí. Y a veces la gente sabe cuál es su tarea independientemente. Yo nunca trabajé en ningún lugar que tuve que leer un manual. Claro, a veces es tácito. Sí, decime. No, que es lo que mencionaba usted, a veces es tácito. O sea. Claro, a veces sí, a veces sí. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, ¿no tiene que ver también con el tamaño de la organización? Si Sí, son un poco claro más que sí. o más grandes, entonces ahí tal vez cuando son más grandes se puede llegar como a respetar las jerarquías y los cargos que tiene, más allá de las relaciones interpersonales. Sí, porque, a ver, la jerarquía, la autoridad se debe respetar siempre, independientemente de que si es más grande o más pequeña. Lo que pasa es que las organizaciones más pequeñas son más informales, ¿está bien? Entonces vos tenés un empleado que por ahí es multiuso. Entonces decís, de tal día a tal día hace facturación, de tal día a tal día hace esta cosa y de tal día hace los bancos y el otro día, entonces, ¿cuál es la definición de su tarea? Bueno, es todo eso, ¿está bien? Entonces, en una organización más grande, vos tenés la tarea más definida, ¿no? Porque son mayor el volumen de operaciones y por ahí, ¿me entendés? Lo tenés todo el mes ocupado con facturaciones. En una pyme no podés darte ese lujo. Ahora bien, en un caso la tarea involucra esto y en otro caso involucra todo lo demás. ¿Está bien? Pero de ninguna manera, se puede existir. Yo se acuerda que creo que lo hablamos en una de las primeras clases. ¿Se puede dar el caso de que yo entro a un negocio, creo que no sé si fue con ustedes, que yo digo, la empleada está mirando el celular y me dice, si querés algo, pregúntame? ¿No les pasó nunca entrar a un negocio y que la empleada te dice, mirando el celular, cualquier cosa me decís? Sí. Bueno, a ver, ¿qué problemita tenemos ahí? No, es mala la atención. Bueno, sí, claro, es re mal. Vos te vas de ahí diciendo qué mal que te atienden, porque parece que si le pregunto algo la estoy molestando. No, Es que directamente salgan. Cuando me dicen así, salgan. Hay una cosa que usted dijo de un propósito. El negocio técnicamente tiene una estructura, pequeña o no, pero es una organización. El propósito es vender. Entonces, Claro. si la persona que pones al frente justamente no tiene la empatía de vincularse con el futuro cliente que va a generar una venta, estamos en un problema grave. Exactamente. Y acá el problema, ¿es de la empleada que no leyó el manual de procedimiento? No. No, para mí y hay un problema de control ahí, ¿no? Hay control y de sentido común también de la persona que está ahí. Pero bueno. Si no lo tiene, una vez se le dice, la segunda vez bueno, entonces, supongamos que es un solo negocio que tiene una persona, y esa es la empleada, y no le dijo, mirá, o por ahí sí, la instruyó, pero le pareció que, o a veces se va para el otro lado, esos negocios, esos vendedores insistentes que uno se va para que no me sigan hablando más y que me deje ver tranquila. Entonces, también, esto tiene que ver con el control y la supervisión de lo que el dueño pretende.
¿no? Porque a veces hay negocios que sí, que entrenan a los empleados para que operen de esa manera. ¿Te vas, te lo llevas o te lo llevas? ¿No? Sobre todo en el 11. No sé si alguna vez anduvieron por el 11. Pasen por ahí y es como que te agarran de un brazo y te meten adentro de un negocio. Entonces, a veces, bueno, pero eso es un poco el perfil que están buscando y que es, yo para mi juicio es excesivo. Pero por ahí, ¿me entendés? A los que venden tela le parece que esa es la manera, o eso es lo que le da resultado. Acá nadie dice qué es lo que corresponde y lo que es lo que no le corresponde. Uno puede tener una percepción de cómo le gusta comprar o no, pero lo que corresponde y no lo corresponde, bueno, en todo caso lo dirá el que detente el nivel de autoridad como para llevar adelante y tomar esa decisión. ¿Estamos? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una descripción de tareas, que hay funciones de cada puesto, que a veces están descritas, a veces están implícitas, y lo que ella, ¿quién fue la que me preguntó de las organizaciones grandes? Yo, profe. Bueno, entonces a veces no tiene que ver con eso, tiene que ver que en la informalidad pasan otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque el empleado por ahí es multiuso. Por ahí también pasa que muchas veces cuando los chicos hacían estudios, trabajos en pymes, por ahí tienen una persona que no es muy eficiente, no lo es, pero resulta que se fueron pasando los años y ya acumula 10 años de antigüedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo indemnizamos y nos fundimos o lo dejamos y bueno, que haga lo que pueda? Pero bueno. ¿Cómo? Que ahí usted marcó algo que es fundamental, que es el control. Ya sea un chico o grande, el control creo que marca todo. Desde la empleada esa que decía que vendía, que estaba con el celular mirándolo y casi no atendía, que estuviese en control, decís, mirá, está bien que la función solamente sea... Absolutamente. La falla ahí está en el control. La falla está en el control. A veces no es una falla de control. A veces es una falla que decís, esta persona ni que la controles, funciona. Bueno. Porque te diste vuelta y hizo otra cosa. Y decís, ¿y por qué no lo echás? Y porque tiene 10 años de antigüedad. ¿Entendés? Sí. Entonces, a veces en una organización empieza a cruzarse otras cuestiones que no es el simple análisis de no hay control. ¿Está bien? No es el simple análisis que no hay control. Ustedes fíjense, yo por ejemplo hace un tiempo, yo tengo un cliente que me estaba acordando de algo cuando estaba diciendo esto. Él tiene una distribuidora de snacks, papas fritas, todas esas cosas de picada. Distribuye, bueno, tiene una distribución. Le vende a una serie de supermercados, va a llevar la carga y demás. Empezó a encontrar por supuesto una pyme recontra chiquita, tiene un depósito, 2 o 3 personas preparando los pedidos, es él, la mujer, o sea, son menos de 10 personas la estructura, para que se den una idea. Entonces uno de los empleados que le llevaba la mercadería a los supermercados, le empezó a robar, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues sí, bueno, pero entonces échalo. Ah, pequeño detalle, estaba en negro. ¿Sí? ¿Ves que ahí la cosa se empieza a complejizar? Primero que uno no es quien para decirle vos lo tenés que tener en blanco, en negro. A veces al hombre no le darían los números. La verdad que no sé, igual no estamos para abrir juicios sobre si lo debió haber tenido en blanco o en negro. Bueno, la cuestión es que lo tenía en negro y le robaba, ¿no? ¿Qué hago? Conclusión, empezó a tratarlo con más distancia y el empleado se dio por despedido, ¿sí? Dejó de ir, pero no solamente dejó de ir, sino que después le devolvió con un juicio. Entonces, todo eso que le robó, ¿a dónde se va a quejar? Entonces, a veces, la realidad de las organizaciones empieza
a transitar por un camino de cuestiones complejas y razones que uno empieza a entender y decimos, ¿dónde estaba el problema acá? En la tarea, en el control, bueno, son cosas de la realidad, son cosas que les pasan y sobre todo a la gente de las pymes. Entonces, a veces cuando uno indaga una determinada situación, todas estas cuestiones, todas estas cosas que uno tiene en la cabeza, uno todavía tiene que seguir profundizando por las razones de las cosas, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que, ¿qué hizo el empleado? Le termino de contar la historia. Cuando cuando le hace juicio por trabajo en negro, le pide que le dé una camioneta. Igual la camioneta no tenía tanto valor. O sea, no tenía valor. Tenía un valor, pero era un vehículo viejo. Entonces él dice, bueno, le doy la camioneta y me saco este problema de encima. Entonces, bueno, yo me acuerdo que en ese momento le dije, mira, no le des la camioneta. Porque a mí lo que me parece, eso es una opinión, porque uno a veces, como contador de algunas pymes de estas, uno un poco también empieza a volver analista de algunas cuestiones. Le digo, a mí lo que me parece es que si vos le das la camioneta, el resto de los empleados va a ver que te hizo un juicio y te sacó algo de mucho valor para ellos. Si vos negociás darle dinero, por ahí es la misma plata, pero no tiene el mismo efecto simbólico en la cabeza de los demás. No sé, es una percepción que me pareció a mí. Pero bueno, nadie dice que esto es un análisis, pero simplemente con esto se los traigo por el hecho de que a veces la realidad está teñida de un montón de situaciones en donde uno tiene que prestar atención a toda la complejidad del asunto. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Organigrama. Funciones de cada puesto, descripción de tareas, mecanismos de comunicación. La comunicación se diseña, la comunicación formal, obviamente. La comunicación tiene que estar diseñada en un organigrama. No se puede dejar liberado a que la gente se comunique como le parezca. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy hablando de una organización en donde cuento con un contador y un tesorero, estoy hablando de cierto tamaño, ¿verdad? De organización. Si ya tenemos esos roles, ya tenemos algún tamaño. Bueno, en esos casos la comunicación formal debe estar diseñada, ¿está bien? Y debe estar diseñada en el organigrama. Tienen que estar diseñados también los distintos tipos de autoridad, es decir, quién reporta a quién, ¿no? ¿Quién depende de quién? ¿Cómo es la relación entre los sectores y cuáles son los objetivos de cada sector? Pero el aporte además que nos trae Slemenson, esto es lo que recién les estaba diciendo respecto a la estructura, tiene que ver con cuestiones básicas de lo que significa la estructura. ¿Está bien? ¿Qué es una estructura? Bueno, es el organigrama, es el diseño de puesto, es todo esto que veníamos diciendo. Pero Slemenson nos aporta algo más al análisis de la estructura, que como bien sabemos, o bien dijimos al principio de esta clase, esto es una herramienta que muchas veces sirve y a veces va a permitir visualizar algunas situaciones. Porque él va a decir que en una organización conviven 4 estructuras. La primera es la estructura formal, la escrita, la expuesta, la que está en el organigrama. Esa es la estructura formal u oficial. Después vamos a tener una estructura presunta, que es la que los miembros perciben. Yo me acuerdo que hace unos años atrás preguntábamos, había una persona que estaba a cargo de los no docentes en la Universidad de San Miguel y tenía un carácter así muy sólido, ¿no? Entonces cuando uno preguntaba quién era el director del centro regional, se referían a ella y no se referían al director. Entonces, bueno, eso es lo que los miembros perciben.
¿no? Que la responsable o la autoridad la tiene una persona y no necesariamente es esa. Después Lemerson nos habla de estructura existente, que es la que efectivamente opera, ¿no? Esta es la estructura del análisis. Por ahí lo hemos visto en algunos trabajos, alguna secretaria de la jefatura, que es la que filtra toda la información, y es la que baja y la que sube la información. Entonces, por ahí decimos, acá el nivel de autoridad que opera es este, ¿sí? A veces existe. O un gerente con más llegada que otro. Entonces, si bien todos los gerentes son iguales, pero no, resulta que hay uno que es el que escucha el directorio, qué sé yo, no sé, por decir algo. Y por otro lado tenemos la estructura requerida, la consensuada, la que recomendamos. Entonces, a través de estos elementos, que es formal, la presunta, la existente, la requerida, a veces uno visualiza a través de este sencillo análisis o de esta sencilla herramienta, qué es lo que está pasando, ¿sí? Vemos lo que se percibe, la que opera verdaderamente, la que está en los papeles, y qué es lo que se necesita en una organización. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, por otro lado también tenemos que conocer la coherencia entre lo que hay formalmente y la que opera realmente, ¿no? La coherencia entre lo que opera y lo real. Y otro tema importante en este punto es el tema del tamaño y la dispersión espacial. Cuando hablamos de estructura y hablamos de tamaño y dispersión espacial, entonces ahí es como que la idea de eficiencia y eficacia medio que se nos dispara. ¿Por qué? Porque por una cuestión de dispersión espacial hay que repetir una estructura en cada punto geográfico en donde la organización tiene acciones. Por ejemplo, Universidad de Luján, tenemos una estructura, un nivel jerárquico, y después vamos a ver que en Chivilcoy, en San Miguel o en Campana empiezan a repetirse, ¿sí? esas pequeñas estructuras. Entonces, ahí es como que decimos, bueno, y la idea de eficiencia y eficacia, y un poco se te dispara. Cuando vos tenés dispersión espacial, los cargos se repiten, ¿no? Y se repiten por esta cuestión. Estamos lejos. Si la planta está en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y la oficina comercial está en Capital Federal, y bueno, evidentemente va a haber cargos que se empiezan a repetir, ¿no? Por esta cuestión de dispersión, y se aleja un poco de esta idea de que optimizamos recursos por esta necesidad de duplicar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. O sea, vamos a tener un rector, un vicerrector, y en los centros regionales acá no es que vamos a tener un rector o un vicerrector, pero sí vas a tener un director de centro regional. Y después vas a poner otro en Campana y otro en Chivilcoy. Entonces todo eso se suma a una estructura, ¿no? Haciéndola más compleja todavía. Bueno, vamos al tema de la integración psicosocial. Las relaciones interpersonales dentro del sistema, es decir, los vínculos interpersonales. Acá vamos a ver que los individuos, cuando se empiezan a relacionar dentro de un sistema, vamos a ver que involucran su personalidad en el ejercicio de esos roles institucionales. O sea, esa interacción está también teñida de emociones, ¿eh? No es que la persona deja de ser persona porque está en rol, ¿sí? Entonces vamos a ver dos grandes ejes. Primero el vertical, el de la conducta esperada,
que tiene que ver con la relación con el nivel de autoridad. Y después vamos a ver otro eje, que es el eje horizontal, que tiene que ver con las relaciones entre los pares, ¿no? Entonces vamos a ver que acá es donde hay como un contacto entre el mundo interno de las personas y el mundo externo. Y hay, bueno, dentro de lo que es la psicología social, que ha estudiado muchos de estos procesos, vamos a ver que hay mecanismos de proyección, vamos a ver fantasías, vamos a ver conflictos, vamos a ver determinados fenómenos, ¿no? Vamos a ver el fenómeno del liderazgo dentro de todo esto, y vamos a ver el clima laboral, ¿no? Que va a incidir ese clima en el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Porque acá se empieza a articular el juego. Y podemos ver, dentro de lo que es un proceso de liderazgo, cuáles son los modelos que alienta una organización, ¿no? Por ahí, en determinadas organizaciones vamos a tener líderes más democráticos, en otras podemos tener otro tipo de liderazgos más vinculados por ahí al paternalismo o bien al temor, ¿no? También podría ocurrir. Entonces vamos a ver cómo se construye ese proceso de liderazgo, y también tiene que ver con cuáles son los modelos que la organización pretende, y que, porque en definitiva, si es un tipo de liderazgo, ustedes imagínense, yo siempre me acuerdo yo tengo un cliente que tiene una organización de esas de custodia de personal, ¿no? ¿Vieron? De personal que custodia. Sí, custodias. Hacen custodias de personal. Claro, imagínense un líder paternal. Seguridad privada. Exactamente, de seguridad. Entonces, imagínense que siempre son militares retirados, ¿no? O gente que viene de las fuerzas de la policía y demás. Entonces, imagínense el liderazgo que funciona ahí, ¿no? O sea, otro modelo, le pones otro modelo y no va a funcionar, porque se manejan hay una determinada cultura, ¿no? Y determinados valores, y ese es el liderazgo que prospera en ese lugar. ¿Está bien? Bueno. Aprovechamiento de recursos humanos. ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es la carrera? El plan de carrera, tan importante, ¿no? Esto tiene que ver con trabajar en el aspecto que está vinculado al desarrollo de las personas. Cómo son las condiciones de trabajo, cómo es el trato. Y todo eso vamos a ver que se canaliza a través de políticas de recursos humanos. Y eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Vamos a ver cómo se tiende a favorecer esa integración, a esa cohesión, a esa productividad. Entonces tenemos el tema del salario y la percepción de lo justo. La carrera, las personas tienen posibilidad de crecimiento dentro de la empresa. Si no la tienen, ¿qué hacen con la gente que tiene impulso y va avanzando? ¿Qué proyecta? ¿Hay alguna idea de crecimiento? Hace unos años atrás hubo un grupo, me acuerdo, que trabajó en la empresa Alba de pintura. ¿Pinturas Alba? Entonces decía que, bueno, que tenían un grupo de gerentes que rondaba los 45 años en promedio. Por lo tanto, el plan de carrera era bastante limitado para la gente nueva y que venía empujando, ¿no? Entonces, que en un momento la empresa se plantea qué le puede ofrecer a la gente que es nueva e innovadora, que trae proyectos, dado que las gerencias son las que están, las necesarias, por así decirlo, y tienen gente que no la quieren perder, ¿no? Entonces, en un momento plantean una suerte de gestión de proyectos, ¿no? Algunas, sobre todo profesionales nuevos, presentaban proyectos y los proyectos ganadores quedaban a cargo de ese proyecto. O sea, sin ser una gerencia, ofrecían una alternativa como para que haya algún crecimiento y que no se vayan a trabajar a la competencia,
¿no? Entonces, a veces es una cuestión que la organización lo percibe como una necesidad, otras veces no, ¿sí? ¿Cuál es el crecimiento que va a ofrecer? Bueno, ¿cuál es la actitud con respecto a las tareas repetitivas, ¿no? Y las condiciones de salubridad y de confort con las que van a trabajar las personas. Bueno, grupos internos de poder. Bueno, acá yo diría que el análisis de Slemenson con respecto a poder es un tanto limitado, o sea, por supuesto que nosotros todo el estudio de poder nos vamos a Crozier, pero en principio él habla de que los grupos internos de poder van a interactuar dentro de una realidad social, ¿no? Y que el poder no solamente está en la cumbre, ¿no? También a veces hay grupos de poder, ¿no? Y eso es lo que va a generar una dinámica particular. Pensemos, sin ir más lejos, lo que puede representar un sindicato, por ejemplo, el sindicato de camioneros en una pyme. Díganme si eso no es un grupo de poder. ¿No? Igual. Pueden ser de distintas naturalezas los grupos de poder, pero bueno, sindicatos podrían ser. Entonces vamos a tener un sistema ejecutivo de roles institucionales y un sistema representativo con estos grupos de poder. Eso es lo que va a ser más complejo el análisis. Aguárdenme un segundo que me estoy quedando sin batería, enchufo. Aguárdenme un segundo. Bueno, grupos internos de poder. Básicamente eso, ¿no? Que la presencia de los grupos internos de poder no son iguales para cada una de las organizaciones, ¿no? Y que vamos a poder, por ahí las organizaciones profesionales dentro de un hospital podrían ser, sindicatos, habrá que encontrarlos. Y por último, teníamos el tema del contexto. Que el contexto vamos a ver que cada vez lo tenemos más en cuenta. ¿Por qué? Porque los entornos hoy por hoy son cambiantes, turbulentos y generan un gran nivel de incertidumbre. Entonces, poder leer todos estos indicadores es vital para la vida de la organización. O sea, poder ser capaz de predecir o percibir estos cambios en el entorno. Entonces, acá la organización necesita, con respecto a esto, poder desarrollar una capacidad adaptativa y también anticipatoria, ¿no? Ser capaz de autoevaluarse, ver las alternativas, va a necesitar hoy más que nunca ser flexible y ser capaz de generar acciones, digamos, contingentes, ¿no? Frente a determinadas situaciones cambiantes, ¿no? Que hay que saber verla venir. Bueno, y por último, acá un esquema de cómo estas variables se interrelacionan, nada más que es un esquema. Bueno. Voy a poner acá. Bueno. Perfecto. La riqueza, sí, decime.
No, solo ahí, según el esquema que usted mostró, entonces hay un grupo de variables que se relacionan entre sí y otro grupo, que era el que estaba mostrando abajo del gráfico, que se relaciona también aparte. O sea, Sí, claro, son dos grupos de variables que se relacionan. Ok. es una herramienta, sí, es un gráfico, exacto, sí. No Algunas hay se nada- relacionan. no ¿Cómo? existe, bueno, fuera de lo que es el propósito de una organización y lo que es el análisis de organización en sí, no hay otra cosa transversal fuera de organización que Sí, relacione. hay una cosa más que relaciona y que no está, que no es una variable, que lo va a Sí. decir Lemenson cuando ustedes lo leen, que es el tema, lo que actúa como telón de fondo de todo esto, es el tema de la cultura. Fíjense que no está puesta como una dimensión, gracias por hacerme acordar. La cultura, él dice telón de fondo, usa esa metáfora, porque va a decir que vamos a encontrar elementos culturales en todas las dimensiones. Ok. Entonces, eso es lo que transversal tenemos a la cultura. Bien, gracias. ¿Está? Sí. Lo pensé más relacionado a transversal, podíamos tener en todo eso, que depende obviamente de las personas, pero bueno, como personas está dentro de organización, me parecía como que era muy redundante volver a hablar de personas. Digo, ¿qué otro Claro, elemento puede relacionar a todo esto? la cultura. Entonces, él va a decir que en cada una de las variables vas a tener cultura. Vas a Bien. tener manifestaciones de la cultura. Y que a su vez, o sea, si yo te hablo de relaciones psicosociales, la cultura es fundamental. Te hablo de proyecto. En todos lados lo vas a encontrar. Ujú. Sí, tal En cual. todos lados encontrás variables culturales. En el clima de la organización, ni hablar. ¿Está bien? Cuando usted hablaba, en una de las dimensiones hablaba de leyes. Yo lo trato de todo llevarle un ejemplo de una organización. Las leyes tienen que ver justamente a lo que es lo que yo puedo decir como no manual de función, pero sí manual de conducta o de ética en una No, organización. cuando hablaba de leyes, hablaba de, eso lo dije al principio, cuando estaba diciendo que una organización vos tenías que tener en cuenta una serie de cosas. Todavía sin entrar al tema de las dimensiones. No estaba hablando de Lemenson. Estaba diciendo que en una organización uno tiene que tener en cuenta las leyes. Y las leyes tienen que ver con las leyes que regulan la actividad. O sea, yo no puedo poner una escuela o trabajar en una escuela o analizar una escuela sin conocer cuál es la normativa que rige ese tipo de organizaciones. No. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la ley te va a regular o te va a delimitar a determinadas organizaciones. ¿Está bien? El alcance de algunas organizaciones. Entonces, a ese tipo de ley me refiero a leyes que hacen a la actividad, que pueden ser micro o del contexto cercano a la actividad, o también pueden ser cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía. Porque ustedes supónganse una organización que utiliza un insumo importado y estamos cuando Moreno dijo, ¿se acuerdan cuando Moreno dijo que no se podía importar a menos que la organización exporte? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hacían las organizaciones que necesitaban insumos importados? Entonces, ahí la normativa macroeconómico también te afecta. Entonces, cuando hablo de ley, hablo de todo tipo de leyes o regulaciones que están involucradas con la actividad de la organización. Claro. Todas. Desde las macroeconómicas, porque por ahí vos fabricás, no sé, fósforo, y por ahí necesitas un insumo importado. Entonces, ¿te afecta o no te afecta una restricción? Claro que sí. ¿Te afecta o no te afecta la macroeconomía que suba, no sé, el tipo de cambio? Claro que te afecta. Entonces, cuando hablamos de leyes hablamos de todas las regulaciones que están involucradas con la actividad de la organización. ¿Está bien? Sí, gracias. No hay nada. ¿Alguna duda más? ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, es un lindo tema. Esto es una herramienta que ustedes pueden decir muchas veces en dirección, a veces lo han usado para hacer el análisis de una organización, usan la herramienta de Lemenson, y otras veces también lo que se puede hacer es
usan este esquema, ¿no? Y también pueden completar con cosas de otros autores, ¿no? Entonces, por ahí a ustedes les parece que es interesante lo que dice Crozier para analizar alguna situación vinculada al poder, y también se puede utilizar. O sea, las herramientas, esta es una herramienta la que ofrece el autor, pero muchas veces se pueden dar o se puede completar con algo que diga este autor. O a veces pensar que es importante saber a quién perciben o cómo percibe la autoridad en una organización, y por ahí están utilizando otra herramienta, y esto de la estructura percibida, requerida, y por ahí es una herramienta que ilustra algo que uno quiere marcar, ¿no? Porque es importante saber qué perciben los miembros, de quiénes son los jefes, ¿no? A ver, parecería que fuera simple, pero yo le pregunto, yo preguntaba, ¿quién es la máxima figura de autoridad en sede San Miguel? Y ¿saben qué? No acertaban nunca. Entonces, bueno, a veces es una herramienta para ser tenida en cuenta, y que por ahí con otro esquema de análisis, por ahí les puede llegar a servir. ¿Está bien? Eso sí es de Viernes Levenson. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, chicos, no sé si hay más dudas. No, profe. Bueno, entonces lo dejo con el texto. El texto no les va a ofrecer muchas dificultades. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos. Nos vemos. Creo que conmigo ya se ven en el parcial. Sí, profe. Bueno, Gracias. mucha suerte. Nos vemos. No, por favor, chicos, chao. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Moni, mira, estoy con el tema del beneficio. Es la primera vez que lo hago, pero lo que me sucede es que te exigen que haya una cuenta abierta en el Banco de la Nación y me piden el número de sucursal y el domicilio donde se le va a depositar todos los meses el subsidio, digamos, y por otro lado el resto del sueldo que le va a pagar la empleadora. Pero bueno, yo no sé, ¿qué te parece? Que en principio